En el corazón de Estados Unidos, el río Miami cumple las funciones de cementerio improvisado. Las aguas del río depositan un torso humano en la orilla. El atroz descubrimiento deja a los investigadores sumidos en un mar de preguntas sin respuesta. En San Diego, California, un asesino ha dejado varias pruebas materiales. Los detectives deberán examinar estas pequeñas pruebas para probar que se ha cometido un asesinato. Algunos asesinos llegan a extremos impensables para no dejar rastros de la violencia que han ejercido sobre sus víctimas. Pero frecuentemente el sendero retorcido que les conduce al asesinato está pavimentado con mentiras. A veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas. Bajo una apariencia de confianza puede esconderse una obsesión oculta. Los nuevos detectives. Estudio de casos de ciencia forense. Obsesión oculta. En este episodio hemos cambiado algunos nombres. Los habitantes de Hamilton, Ohio, disfrutan de una vida plácida y tranquila. Su tasa de criminalidad es muy inferior a la de la ciudad de Cincinnati. Pero el 13 de abril de 1998 las diferencias no parecían tan grandes. Una pareja descubrió que las aguas del río Miami habían depositado un torso humano en la orilla y llamó a la oficina del sheriff del condado de Butler. El teniente Anthony Dwyer fue el encargado de dirigir la investigación del caso. También fue él el primero en examinar de cerca los restos mortales. Como el cadáver había estado en el río, presentaba un avanzado estado de descomposición y era apenas reconocible. Descubrimos el torso cuando el agua lo depositó en la orilla del río. Se notaba que pertenecía a una persona blanca, pero no podíamos decir si era hombre o mujer debido al estado del cadáver. Los investigadores no pudieron obtener mucha información del torso. Pero había algo que estaba claro: aquello no había sido un accidente. Los investigadores continuaron registrando la zona en busca de otras partes del cadáver o de pistas que les ayudaran a identificar el torso. No encontraron nada. El doctor Richard Buckhart, forense del condado de Butler, practicó la autopsia. Sin cabeza ni huellas dactilares que pudieran servirle de guía, la identificación del cadáver era difícil. Además, había un reto añadido. Lo primero era establecer el género de la víctima. Lo más curioso del torso es que en un principio nos sentimos incapaces de establecer si era hombre o mujer. Tras examinar el abdomen bajo o la pelvis, descubrimos la presencia del útero y los ovarios. Obviamente se trataba de una mujer. Presenta heridas en los hombros. Pero el doctor Buckhart seguía sin saber cómo había muerto. Sacamos unas radiografías para asegurarnos de que no hubiera restos de plomo de una bala. Y examinamos el corazón y los pulmones buscando alguna enfermedad que pudiera haberle causado la muerte. O alguna herida de arma blanca. No encontramos ninguna. Lo único que estaba claro es que le habían cortado la cabeza y las extremidades. Las marcas que presentaba el torso parecían pertenecer a una sierra normal. Basándose en la temperatura del agua y el estado de descomposición del cadáver, Buckhart estableció que la mujer llevaba muerta al menos 2 semanas. En la oficina del sheriff del estado de Butler, el teniente Dwyer leyó el informe de la autopsia y empezó a analizar las pruebas del caso. Había muerto una mujer, pero no sabía mucho más. Solo en el condado de Butler se denuncia todos los años la desaparición de 50 personas. Nuestra prioridad era intentar identificar el cadáver, porque obviamente cuando después de un homicidio se mutila el cadáver de la víctima, el proceso de identificación de ese cadáver se complica sobremanera. Si el teniente Dwyer quería identificar a la mujer, necesitaba más información. Para estrechar los límites de la búsqueda, los investigadores acudieron a la doctora Elizabeth Murray, una antropóloga de la Universidad del Monte San José de Cincinnati.
La doctora Murray es uno de los 50 antropólogos forenses titulados que hay en el país y es una experta a la hora de examinar restos humanos. Tras hervir los huesos para desprender la carne, la doctora Murray los estudió para establecer la edad aproximada de la víctima. Como la zona pectoral del torso no estaba muy desarrollada, la doctora no podía descartar la posibilidad de que se tratase de una adolescente. Sin embargo, el análisis de la clavícula, la caja torácica y la pelvis demostró lo contrario. Me encontré con que la edad de la víctima en el momento de la muerte se podría establecer entre los 25 y los 45 años. Yo por mi parte me inclinaba a pensar que estaba en la mitad de la treintena. Posteriormente, la doctora Murray inició el difícil proceso de determinar la altura de la víctima. Por lo general se miden los huesos más largos, como los de las piernas, pero en este caso era imposible, así que utilicé otros métodos. Medí la clavícula y establecí la altura de la víctima en relación a su tamaño. No es un método habitual porque la clavícula no es un hueso que contribuya directamente a la estatura de una persona. La doctora Murray llegó a la conclusión de que la víctima era más alta que la media y que su altura oscilaba entre el 1,68 m y el 1,84 m. Aunque la descripción física era vaga, sirvió para proporcionarle al teniente Dwyer una pista definitiva. Solo hemos recuperado el torso. Volvió a iniciar la búsqueda donde la había abandonado, en el río. Informes de personas desaparecidas. El teniente Dwyer consultó las bases de datos de personas desaparecidas 30 kilómetros río arriba. El río desemboca en el sur, así que supusimos que habían arrojado el cadáver al agua en algún lugar al norte de Hamilton. Y tuvieron suerte. 20 kilómetros al norte, en Middletown, Ohio, había desaparecido una mujer que encajaba con la descripción física de la víctima, puesto que era más esbelta y alta que la media. Había varias denuncias de personas desaparecidas al norte de Hamilton. Revisamos las denuncias una a una y finalmente nos centramos en el caso de Cheryl Darkin. Era la que mejor encajaba en las descripciones físicas de las que disponíamos. En el departamento de policía de Middletown, el teniente Dwyer se reunió con el detective Frank Hensley. El detective Hensley había dirigido la investigación de la desaparición de Cheryl Darkin. ¿Qué opina de este caso? Carla Edwards, hermana de Cheryl, denunció su desaparición el 20 de marzo, 3 semanas antes de que se encontrara el torso. En el momento de la denuncia, la hermana estaba muy preocupada porque Cheryl no se había puesto en contacto con ella y eso le parecía muy extraño, puesto que no era algo habitual en su hermana. Carla denunció su desaparición. Ahora necesitaban confirmar que el torso encontrado en el río Miami pertenecía a Cheryl Darkin. 52111. La llamaré y concertaré una cita con ella. Puesto que no podían utilizar ni los informes dentales ni las huellas dactilares para identificar a la víctima, los investigadores solicitaron una prueba de ADN. En el laboratorio, los investigadores compararon dos muestras de ADN, una de la madre de Cheryl y la otra de la víctima. Coincidían. Cheryl Darkin había dejado de ser una persona desaparecida. Se había convertido en la víctima de un homicidio. Si querían localizar al asesino, los investigadores necesitaban saber todo lo posible acerca de la vida de Cheryl. Empezaron por reconstruir los últimos momentos de su vida. Cuando buscas a los posibles sospechosos de un homicidio, te centras en las últimas personas que vieron a la víctima, las más cercanas a ella y en las que encontraron el cadáver. Los investigadores confiaban en que Carla, la hermana de Cheryl, les proporcionara las respuestas que necesitaban. Le preguntaron acerca de las últimas actividades de su hermana. Carla declaró que aunque su hermana había estado relacionada con las drogas en el pasado, parecía que había conseguido rehacer su vida. Se había esforzado en dejar la droga y empezar de nuevo. Cheryl se había ido a vivir con Carla. A pesar de todas las dificultades, las dos hermanas estaban muy unidas. Puedes desayunar esto si te apetece. Carla declaró que justo antes de que se descubriera el torso de su hermana, había recibido la llamada de un hombre llamado Scott Rodwell. Me dijo cosas muy extrañas. Rodwell le preguntó si había aparecido el cadáver de Cheryl. También le hizo algunos comentarios acerca de que podían haberla descuartizado y guardado sus restos en una nevera. Es suficiente. Si recuerda algo más, llámenos. Gracias. Muchas gracias. Esta información convirtió a Rodwell en el principal sospechoso del caso. Su historial criminal demostraba que había sido detenido varias veces y acusado de malos tratos por su exmujer.
El señor Rodwell vivía cerca del río y había otra serie de datos que le convertían en potencial sospechoso. El señor Rodwell vivía en Middletown y era un amigo cercano de Cheryl. Ella había pasado algún tiempo en su casa y le llamaba con frecuencia. Siéntese, por favor. El teniente Dwyer interrogó a Scott Rodwell en la oficina del sheriff del ¿Cómo condado está, de Scott? Baxter. Le agradezco que haya venido. Sí. Rodwell declaró que había oído rumores de que un traficante de drogas local había asesinado y descuartizado a una mujer que encajaba con la descripción de su amiga Cheryl Darkin. Hace 2 o 3 años. Rodwell desconocía el nombre de ese hombre, pero accedió a ayudar a la policía en todo Quiero lo que estuviera enseñarle a su algo. mano. Una de las primeras cosas que hicimos cuando nos centramos en Scott Rodwell como posible sospechoso fue estudiar sus llamadas telefónicas. Eso nos permitió conocer las llamadas que le había hecho la víctima y saber hasta qué día seguía viva. Todas las llamadas conocidas terminaban el 28 de febrero de 1998. Ese dato nos ayudó a establecer la fecha probable de su desaparición. Cheryl llamó a Rodwell por última vez desde un teléfono público de la avenida Garfield. Rodwell declaró que Cheryl le llamaba con frecuencia desde ese teléfono. Como la víctima no tenía coche, tenía que depender de sus amigos para sus desplazamientos. Dwyer creyó la versión de Rodwell. Se mostró bastante tranquilo, colaboró con nosotros y no nos puso ninguna traba. Nos ayudó mucho con las llamadas. A medida que avanzaba el caso, la posibilidad de que Rodwell fuera el asesino fue desvaneciéndose. Los investigadores estaban convencidos de que Scott Rodwell no era el asesino. En Ohio, un asesino sanguinario había matado a Cheryl Darkin, de 34 años, y había descuartizado su cuerpo. Los restos de Cheryl fueron enviados al doctor Stephen Sims, del Centro Forense Regional de la Universidad de Tennessee. El doctor Sims es experto en marcas dejadas por herramientas, y su misión era establecer qué herramientas se había utilizado para despedazar el cuerpo de Cheryl. Sims examinó las marcas que presentaban los extremos de los huesos. Puedo examinar unas estriaciones y determinar las características del filo que las ha causado. En este caso se trataba de un corte muy especial, en el que las estriaciones o marcas de los cortes en la superficie del hueso no eran rectas. De hecho, mostraban una curvatura con un radio fijo. También comprobé que había numerosos inicios falsos que generalmente indican la utilización de una sierra mecánica. La hoja no penetraba bien en los huesos y el criminal tuvo que atacarlos desde diferentes ángulos. El hecho de que la hoja fuera redonda, hubiera efectuado el corte a gran velocidad y que recibiera una gran cantidad de energía, nos indicaba que la herramienta utilizada había sido una sierra mecánica circular. Hubiera sido difícil cortar los huesos y los tejidos con una sierra manual. El doctor Sims creía que se enfrentaban a un asesino brutal dispuesto a cualquier cosa con tal de ocultar su crimen. La teoría del doctor proporcionó a los investigadores nuevas pistas sobre la personalidad de la persona que estaban buscando. La noticia del asesinato indignó a los ciudadanos de Middletown. El departamento de policía se vio inundado con llamadas anónimas ofreciendo pistas. Una mujer accedió a reunirse con los investigadores, pero estaba demasiado asustada para presentarse en el departamento de policía. De acuerdo. Había oído rumores de que un delincuente local llamado James Lawson era el responsable de la muerte de Cheryl Darkin. He oído rumores. Y que había escondido los miembros de su cuerpo en el garaje de su hermana. Les solía ver bastante. La hermana se llamaba Rachel Zimmer. La mujer conocía tanto a Cheryl como a Lawson. Les había visto juntos en más de una ocasión. ¿Les ha visto juntos alguna vez? Sí. Aunque la historia parecía descabellada, la policía creyó a la mujer y consiguió un permiso para registrar el garaje de Rachel Zimmer. Los investigadores registraron el garaje en busca de pistas. Aunque no encontraron nada, la búsqueda sirvió para darle un nuevo impulso al caso. A partir de entonces, se desató una oleada de actividad. Estábamos en la misma calle en la que vivía el señor Lawson, y mientras nosotros estábamos registrando el garaje de su hermana, el señor Lawson empezó a arrancar la moqueta y pintar las paredes de su casa. Había hecho algunas obras, lo que arrojó aún más sospechas sobre él. Entonces recibimos otra llamada de una mujer que nos dijo que había unas manchas en la moqueta del Lawson, que él había intentado eliminar. Mientras los investigadores esperaban la orden de registro para entrar en casa de Lawson, introdujeron el nombre de James Lawson en la base de datos criminal nacional. Parece que tiene antecedentes. Sí. El sospechoso se había visto envuelto en problemas con anterioridad. Sí. Su exmujer le había acusado de invasión de propiedad privada. ¿En el 94? Queremos hacerle unas preguntas.
El teniente Anthony Dwyer y el detective Frank Hensley se presentaron ante James Lawson con una orden de registro. Me pondré una camisa. Lawson accedió a acompañarles a la comisaría para ser interrogado. Gracias. Esto es lo que ha tirado. Técnicos forenses de la oficina del sheriff del condado de Butler recogieron trozos de moqueta del patio trasero de Lawson. Ya tenemos toda la moqueta. Podemos irnos. Dentro de la casa, los investigadores encontraron manchas de sangre en el rodapié del pasillo. Recogieron muestras de sangre para analizarlas en el laboratorio. En el dormitorio, el luminol reveló manchas de sangre tanto en la moqueta como en el rodapié. También recogieron muestras de esas manchas. La policía registró el sótano de James Lawson en busca de alguna prueba que pudiera relacionarle con el asesinato. Los investigadores se percataron de que la zona de trabajo estaba recién pintada, con una pintura industrial especialmente densa. Pero la pintura no impidió que los investigadores encontraran una pista importante. Cuando rociaron el sótano con luminol, aquello parecía un matadero. Al cortar el cuerpo, la sierra mecánica había esparcido la sangre por todas partes. Aunque nunca encontraron la sierra mecánica, la cantidad de sangre encontrada en el sótano convenció a los investigadores de que James Lawson había asesinado a Cheryl Darkin. Queremos hablar con usted acerca de un homicidio que estamos investigando. Hemos encontrado el torso de una mujer. El teniente Anthony Dwyer interrogó al sospechoso en el departamento de policía de Middletown. Creo que he leído algo al respecto. Lawson admitió que había oído hablar del asesinato, pero dijo que no conocía a Cheryl Darkin. Parecen manchas de sangre. ¿Puede explicarme por qué hay sangre en las paredes de su casa? Lawson declaró que estaba renovando su casa y que se había cortado al tirar un muro de mampostería. La sangre de la moqueta era suya. Dwyer pensó que Lawson estaba mintiendo, pero como no tenía pruebas que relacionaran a Lawson directamente con el crimen, tuvo que dejarle marchar. Obtuvimos una gran cantidad de pruebas de su casa y del sótano, pero carecíamos de una prueba de ADN que demostrara que la víctima había estado en la casa, así que no teníamos ninguna prueba para acusarle. A lo largo de las siguientes semanas, los técnicos analizaron las muestras de sangre. Compararon las muestras de sangre encontradas en la casa de Lawson con el ADN de Cheryl. La comparación fue positiva. Ahora los investigadores tenían pruebas suficientes para detener al presunto asesino. Angie, tengo una orden de detención para James Lawson. Emite una orden para que vaya una patrulla a su casa a detenerle. De acuerdo. Pero la policía llegó demasiado tarde. Al no existir nada que se lo impidiera, James Lawson había volado. Una joven había sido brutalmente asesinada. Su cabeza y extremidades cortadas aún no habían sido encontradas. La policía de Ohio había centrado sus investigaciones en un sospechoso, y cuando finalmente reunieron pruebas suficientes para detener a James Lawson, el sospechoso había desaparecido. Era un caso complicado. El teniente Anthony Dwyer necesitaba encontrar a Lawson, pero también debía encontrar las extremidades que faltaban del cuerpo de Cheryl. Aunque la investigación iba avanzando, como James permanecía huido, seguíamos sin conocer las condiciones del asesinato. Solo teníamos el torso y no podíamos establecer la causa de la muerte. Los investigadores sabían que les costaría obtener una condena por asesinato si no encontraban el resto del cadáver. Investigaron a las personas cercanas al sospechoso en busca de alguna pista que pudiera conducirles a las extremidades cortadas de la víctima. Una de esas personas fue Rachel Zimmer, la hermana de James Lawson. El teniente Dwyer y el detective Frank Hensley ya habían registrado su garaje. Ahora decidieron que había llegado la hora de interrogarla. Bebimos, queríamos olvidarnos de todo. Estábamos convencidos de que también ella estaba relacionada con el caso y pensábamos que incluso podría saber dónde estaba el resto del cuerpo. Rachel admitió finalmente que Lawson había introducido las extremidades del cuerpo de Cheryl Darkin en una nevera y la había guardado en su garaje. Posteriormente, cuando las cosas se tranquilizaron, ella y su madre las enterraron en otro lugar del estado. Rachel insistió en que no sabía nada de su hermano desde su desaparición. Date prisa, date prisa. Sí. ¿Recuerda el lugar donde las enterraron? Sí.
Tras revelar que había ayudado a ocultar el crimen, Rachel accedió a colaborar con la policía para disminuir su condena. Y condujo a la policía hasta los lugares en los que su madre y ella habían enterrado las extremidades de la víctima. Aparcamos en una zona apartada y nos adentramos en el bosque. Había un sendero. La señora Zimmer vino hacia la carretera y nos dijo hasta qué lugar había caminado cuando enterró las extremidades. Aquí. En esta zona de aquí. Empezaremos a cavar aquí. Los investigadores encontraron un cráneo enterrado en una fosa poco profunda. Cavamos un poco y descubrimos la parte superior de la cara de Cheryl. A medida que le íbamos quitando la tierra de encima, veíamos cómo iba surgiendo el esmalte de sus dientes. En ese momento nos detuvimos para que la antropóloga forense, la doctora Murray, se encargara de la exhumación del cadáver. Aquí el teniente Dwyer. Sí, avisa urgentemente a los detectives. Necesitamos que vengan inmediatamente a acordonar la zona. Apoyada por un equipo de antropólogos y agentes de policía, la doctora Elizabeth Murray exhumó los restos del cuerpo de Cheryl Darkin. Debido a mi experiencia como arqueóloga, utilicé técnicas arqueológicas modificadas para exhumar los restos. Las fosas, que eran poco profundas, contenían la cabeza y el cuello, y también la pierna derecha y los dos pies. Tras procesar los restos, la doctora Murray examinó el cráneo para establecer la causa de la muerte. El cráneo presentaba al menos 4 impactos. Tenía un golpe en la zona de la mejilla que se extendía hasta la nariz, por lo que es posible que recibiera 1 o 2 golpes diferentes en el rostro. Y tenía un corte profundo aquí, encima del labio, que nos indicaba que el arma podía haber tenido alguna especie de filo. También había otra zona dañada en uno de los laterales del cráneo. Esta parte había recibido un fuerte golpe y una gran porción del hueso había sido desplazada hacia dentro del cráneo desde uno de los laterales. Finalmente tenía una pequeña lesión detrás de la oreja, como si hubiera recibido un impacto por detrás. Era evidente que la víctima había sido golpeada con un objeto contundente. Las pruebas de laboratorio confirmaron las sospechas de los investigadores. Las muestras de ADN obtenidas del torso, el cráneo y las extremidades coincidían por completo. Todas las partes pertenecían a Cheryl Darkin. Ahora la policía volvió sus ojos hacia una de las personas que había ayudado a Lawson a deshacerse del cadáver, su madre. Espósenla. Susan Abdow, de 46 años, fue detenida en su casa el 1 de septiembre de 1998. Abdow confesó haber ayudado a su hijo, pero declaró que no supo nada del asesinato hasta después de producirse. Les dijo a los investigadores que solo intentaba proteger a su hijo. Según Abdow, James había abandonado la ciudad y no se había puesto en contacto con ella. Una vez más, los investigadores se encontraban en un callejón sin salida. Lawson había huido sin dejar ninguna pista. Meses después, Dwyer recibió una llamada telefónica. Un programa de televisión que presentaba casos criminales se puso en contacto con nosotros para mostrar a Lawson como un sospechoso huido de la policía. Una vez más, la policía recibió cientos de pistas. Entre ellas la llamada de una anciana de Indiana. Sección de detectives, Hansley. La anciana les contó que su nieta estaba viviendo con un hombre que ella creía que era James Lawson. ¿Cuándo ha sido la última vez que le ha visto? Muy bien, de acuerdo. Iremos a Indiana. La anciana tenía un vídeo en el que aparecía Lawson. Así que fuimos a Indiana. Nos mostró el vídeo e inmediatamente identificamos a James Lawson como el hombre que ella conocía con el nombre de David Wallace. Hoy no. La anciana dijo que Lawson se había portado de forma sospechosa desde la emisión del programa. Se sentía muy incómodo cada vez que le fotografiaban o grababan en vídeo. Un equipo de detención del Departamento de Policía de Middletown, apoyado por agentes de otros 4 departamentos, rodeó la residencia de Lawson.
Ponga las manos en la cabeza, ponga las manos en la cabeza. Un momento, ¿a qué viene esto? Señor Dawson, queda usted detenido. Lawson fue detenido y acusado del asesinato en primer grado de Cheryl Yo Darkin. soy David Wallace. Durante los interrogatorios, Lawson no admitió nada. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. ¡Déjame en paz! Basándose en las pruebas recogidas, los investigadores llegaron a la conclusión de que Cheryl había pasado la noche en casa de Lawson. ¡Quiero el dinero! ¡Suéltame! Después de que éste la recogiera en el teléfono público desde el que le había llamado, la pareja discutió, Lawson perdió los nervios y Cheryl pagó un precio trágico. Luego arrojó su cadáver en el río Miami con la esperanza de que desapareciera para siempre. El 13 de diciembre de 1999, James Lawson fue condenado por asesinar y descuartizar a Cheryl Darkin. Recibió una sentencia de 21 años a cadena perpetua por asesinato, ocultación de pruebas y ultraje de un cadáver. En el verano de 2000 se realizó un desagradable descubrimiento en San Diego, California. El 14 de agosto, un joven rebuscaba en un contenedor de basura situado frente a una tienda de animales. Buscaba latas para reciclar. Dentro de una bolsa de papel vio algo que le dejó helado. Parecía un dedo carbonizado. Los investigadores del Departamento de Policía de San Diego acudieron a la llamada del joven. Buenos días. Los investigadores le pidieron que les explicara el motivo de su llamada. Estaba rebuscando en ese contenedor. El joven les dijo que estaba recogiendo latas de aluminio cuando encontró lo que le parecieron unos dedos humanos. Quédese aquí, por favor. Iremos a echar un vistazo. Haga el favor de esperarnos. De acuerdo. Gracias. Gracias. Aunque parecían ser las puntas de unos dedos humanos, los detectives querían estar totalmente Llama al seguros. especialista forense. Los detectives llamaron a los expertos para que analizaran los dedos. Tom Washington, experto en el análisis de huellas dactilares, examinó el contenedor de basura. Para evitar la contaminación de las pruebas, aisló cada pieza encontrada en papel blanco de laboratorio. El experto fue consciente enseguida de que se trataba de un caso poco corriente. Supe que eran dedos humanos porque conservaban las uñas. El experto encontró en total las puntas de 8 dedos. Los investigadores registraron el contenedor a conciencia, teniendo cuidado de no alterar ninguna posible prueba. Junto a los dedos encontraron otra serie de objetos, incluyendo una cizalla. La cizalla tenía un código de barras con su correspondiente número. La policía confiaba en que le sirviera para localizar la tienda en la que fue adquirida. Pero el descubrimiento más escalofriante fue una página manuscrita en la que se relataba el crimen paso a paso. Había algunas hojas con diversas anotaciones. Era una de esas listas en las que anotas las cosas que tienes que hacer. Cosas como alquilar un vehículo lo suficientemente grande como para que quepa un cadáver, hora en la que salgo de trabajar, consolar a la familia de la víctima. Básicamente el asesino había anotado las cosas que había planeado hacer. Las pruebas encontradas en el contenedor apuntaban a un crimen que había sido cuidadosamente planeado y brutalmente ejecutado. El objetivo del asesino era que la identidad de la víctima constituyera un misterio. La policía de San Diego se enfrentaba a un caso complejo.
El sargento Bill Holmes sabía que su resolución no sería fácil. En un principio no teníamos ninguna pista. Cuando no sabes cuál ha podido ser la escena del crimen o dónde está el resto del cadáver, el reto es considerable. El experto forense Tom Washington examinó los dedos. El principal reto era identificar a la víctima. Teníamos los dedos, pero no sabíamos a quién pertenecían. Los dedos estaban tan carbonizados que no era posible identificar las huellas dactilares. Los investigadores sabían que necesitaban más información si querían descubrir a quién pertenecían aquellos dedos y por qué habían acabado en un contenedor. El especialista forense Son Monpetit examinó la cizalla en el laboratorio de la policía de San Diego. Los investigadores sospechaban que había sido utilizada para cortarle los dedos a la víctima desaparecida. Cuando examiné la cizalla vi lo que parecían ser pequeños fragmentos de tejido en la superficie de las cuchillas. Se comprobó que era tejido humano y se guardó por si fuera necesario realizar una prueba de ADN. Pero no se encontraron huellas dactilares en la cizalla. Los investigadores confiaban en que la cizalla les proporcionara más pistas. A partir del número del código de barras, el detective Bill Holmes intentó localizar la tienda en la que había sido adquirida. Mis hombres visitaron algunos almacenes de la zona y conseguimos localizar el lugar en el que había sido adquirida. La habían pagado con una tarjeta de crédito. Pero debido a la hora en la que conseguimos la información, no pudimos acceder al ordenador para conocer a quién pertenecía la tarjeta. Teníamos el número, pero en aquel momento no pudimos descubrir a quién pertenecía. ¿Compró algún artículo más con la misma tarjeta? Los investigadores observaron que la tarjeta presentaba un cargo adicional. Si alquilas una máquina, tienes que firmar un contrato. La misma persona que compró la cizalla alquiló también una máquina limpiadora de moqueta. Posteriormente supimos que también había utilizado la tarjeta para pagar el alquiler de una máquina limpiamoquetas en el mismo almacén. Y para alquilar la máquina tuvo que rellenar y firmar un contrato de alquiler. El contrato de alquiler estaba a nombre de Calvin Parker. Ahora la policía tenía una pista sólida que seguir. Los investigadores descubrieron que Calvin Parker no tenía antecedentes penales, era un veterano de guerra y ciertamente no encajaba con el perfil de un asesino cruel. Los detectives estaban empezando a pensar que se habían equivocado de hombre hasta que tuvieron un golpe de suerte. Dos vecinas de Carlsbad, una localidad situada a unos kilómetros al norte de San Diego, descubrieron algo extraño en su paseo diario. Estábamos paseando cuando hemos visto un cubo de basura que nos ha parecido sospechoso. Aunque era un cubo de basura corriente, la tapa estaba asegurada firmemente con cinta aislante. Quédense cerca del coche mientras echo un vistazo, ¿de acuerdo? El cubo despedía un hedor fuerte y nauseabundo. El agente abrió el cubo y descubrió el cadáver de una mujer. Hemos encontrado un cadáver. Necesitamos la presencia del forense. El doctor Christopher Swalwell, del Laboratorio Forense del Condado de San Diego, examinó a la víctima, una mujer blanca de unos 30 años. El estado de descomposición del cadáver indicaba que había muerto entre 1 y 3 días antes. Estaba desnuda a excepción de un pañuelo que llevaba en el cuello. Como el doctor Swalwell estaba al tanto del descubrimiento de los dedos en el contenedor de San Diego, no tuvo que hacer muchas conjeturas. A la víctima le faltaban todos los dedos. Así que no hizo falta más que sumar 2 y 2 para llegar a la conclusión de que los dos casos estaban relacionados. El doctor Swalwell estableció que la causa de la muerte había sido un gran corte realizado en un lado del cuello que le había seccionado la yugular. La otra herida que presentaba la víctima era una laceración en el cuero cabelludo que se correspondía con una fractura craneal, lo que significaba que era una herida importante. También había indicios que sugerían que la víctima había sido violada. El doctor Swalwell observó la existencia de magulladuras en las muñecas, el rostro y la espalda, lo que indicaba que la víctima había sido apaleada antes de morir.
En el mismo laboratorio, el doctor Norman Spaver, experto en marcas dejadas por herramientas, examinó las extrañas marcas que presentaba el cadáver de la víctima. El doctor Spaver creía que el asesino le había esposado las manos a la espalda y que las esposas habían dejado unas marcas profundas en las muñecas y en la espalda de la víctima. Solicitamos unas esposas al Departamento de Policía de San Diego. Se las puse en las muñecas. Coloqué a la víctima boca abajo en la mesa de laboratorio y comprobé que las esposas quedaban exactamente en el lugar en el que la espalda baja de la víctima presentaba una marca horizontal. El asesino había esposado e inmovilizado a la víctima antes de matarla. Los investigadores iniciaron la búsqueda de Calvin Parker. No estaba en casa, pero la policía mantuvo su residencia vigilada. Ordenamos a algunos de nuestros detectives que vigilaran la residencia del señor Parker por si éste aparecía. Una mujer de entre 20 y 30 años, pelirroja. Aunque los investigadores estaban haciendo progresos, aún seguían sin identificar a la víctima. Estudiaron las denuncias de personas desaparecidas en los últimos días con la esperanza de ponerle un nombre al cadáver. Pero no encontraron nada que pudiera coincidir ni remotamente con la descripción de la víctima, ni en el condado de San Diego ni en las zonas adyacentes. Cuando se hizo pública la noticia del atroz asesinato, varios ciudadanos aportaron información de interés. Una testigo vivía en un apartamento situado enfrente del contenedor y había visto algo extraño la noche anterior al descubrimiento de los dedos. Se bajó de la camioneta y abrió el maletero. La testigo declaró que había visto una camioneta de alquiler estacionar delante del contenedor. Un hombre negro bajó del vehículo, arrojó 2 bolsas al contenedor y se fue. La testigo también recordaba haber visto al hombre arrojar algo entre unos arbustos. Su impresión inicial fue que había tirado un cigarrillo. Pero no vio que cayera ninguna lumbre ni que saltaran chispas. Los investigadores regresaron al contenedor y registraron la zona. Encontraron la punta del dedo pulgar de la mano derecha de la víctima. Los investigadores enviaron el dedo al laboratorio de la policía de San Diego. Tom Washington fue el encargado de estudiarlo. La huella dactilar estaba en suficiente buen estado como para dejar una impresión nítida. La introdujeron en la base de datos, pero no tuvieron éxito. Seguían sin tener con quién compararla. El sargento Holmes hizo que sus hombres se centraran en la última pista, la camioneta de alquiler vista por la testigo. Envié a un detective a la compañía de alquiler que oferta esa marca de camionetas. Esa compañía tiene varias agencias en la zona de San Diego. Y finalmente el detective encontró lo que buscaba en una agencia de Mission Valley. El contrato de alquiler estaba a nombre de una persona que le resultaba familiar, Calvin Parker. Los investigadores confiscaron la camioneta y se la llevaron. Rociaron su interior con luminol y descubrieron una mancha de sangre circular. Alguien había sangrado dentro de la camioneta y la policía creía que se trataba de su víctima. En el laboratorio de la policía de San Diego, Son Monpetit comparó los restos de tejido humanos encontrados en la cizalla con el ADN de la víctima. El análisis de ADN de los restos de tejido demostró que pertenecían a la víctima. Posteriormente los comparó con la sangre encontrada en la camioneta. Tanto la sangre como los restos de carne encontrados en la cizalla coincidían con el ADN de la víctima. La policía disponía ya de la prueba directa que necesitaba para obtener una orden de registro del apartamento de Calvin Parker. El detective Bill Holmes se puso al frente del equipo.
Teníamos suficiente información para creer que el señor Parker era el responsable de este crimen y que lo más probable era que se hubiera producido en su apartamento. Así que conseguimos una orden de registro para su residencia y su persona. Agentes de policía con una orden de registro piden permiso para entrar. La policía entró con precaución en la residencia del sospechoso. El baño está vacío. No había ni rastro de él, pero los investigadores encontraron una serie de pistas que les sirvieron para que todas las piezas encajaran en su lugar. Cuando entramos en el apartamento no estábamos seguros de quién era nuestra víctima. No teníamos su nombre. Estábamos seguros de que los dedos encontrados pertenecían al cadáver de Carlsbad, pero no sabíamos a quién pertenecía el cadáver, hasta que entramos en el apartamento del señor Parker. Allí encontramos fotografías de la víctima y su documento de identidad. Se llamaba Misty Geer y compartía el apartamento con Calvin Parker. Durante la semana siguiente, los investigadores trabajaron en turnos de 18 horas para recuperar más de 100 pruebas. Encontramos una gran cantidad de notas y documentos. En la cocina encontramos la solicitud de una tarjeta de crédito con el nombre de Misty. También encontramos algunos de sus cheques extendidos a nombre de Calvin. Y encontramos algunas notas de contenido sexual, tanto en el contenedor como en el apartamento, relacionadas directamente con Misty y que habían sido escritas por el señor Parker. Las pruebas contra Calvin Parker se iban acumulando. Los científicos forenses rociaron el apartamento con luminol para encontrar algún resto de sangre. Aunque la moqueta había sido limpiada recientemente, había un reguero de manchas de sangre que conducía del dormitorio de Misty al baño. En el departamento de policía de San Diego, Tom Washington comparó la huella dactilar del pulgar derecho de la víctima con la huella dactilar impresa en el documento de identidad de Misty. Las huellas coincidían. La víctima fue identificada positivamente como Misty Geer. Los investigadores confiaban en que los conocidos de Misty les condujeran hasta Parker. Queremos hacerle unas preguntas sobre Misty Geer. Muy bien. ¿Trabajaba aquí? Interrogaron a sus compañeros de trabajo acerca de la relación de Misty con el sospechoso. Parker y Misty llevaban 3 meses compartiendo el apartamento. Cada uno disponía de su propio dormitorio y su propio baño, y no mantenían relaciones, aunque Parker se sentía atraído por ella. Pero Misty no quería mantener ninguna relación sentimental con el sospechoso. La policía ya tenía un móvil. Calvin Parker estaba obsesionado con su compañera de apartamento. Pero aún tenían que localizar al sospechoso desaparecido. El apartamento seguía siendo vigilado las 24 horas del día. La mañana del 15 de agosto, Calvin Parker pasó por su apartamento para recoger el correo. Ahí está. Calvin. ¿Sabe por qué estamos aquí? Sí. Ponga las manos detrás de la cabeza. No se mueva. Dese la vuelta. Tras detenerle, la policía procedió a interrogarle. Encontramos los dedos de la chica en un contenedor. Durante el interrogatorio, la policía sacó a relucir el gran número de pruebas contra él que habían recogido. Dígame, por favor, cómo ocurrió. Parker narró al sargento Holmes su versión de los hechos que condujeron a la muerte de Misty. Parker declaró que estaba en casa viendo la televisión en su dormitorio cuando Misty regresó de su trabajo a las 10:30 de la noche. La joven entró en su dormitorio y se puso a ver la tele. Media hora más tarde, Parker entró en el dormitorio de la joven y se sentó en la cama. Vieron un rato la tele juntos y luego mantuvieron relaciones sexuales consentidas.
Según Parker, Misty accedió a ser su novia, aunque luego cambió de idea. Discutieron y ella le insultó. Parker perdió los nervios y la golpeó. La golpeé en el pecho. Parker perdió los nervios, agarró un marco de fotografía que estaba en la mesilla y la golpeó 3 veces. Una en la cabeza, otra en la garganta y otra en el pecho. La joven empezó a sangrar profusamente. ¿La golpeó con un marco de fotografía? El tamaño de las heridas y las marcas de esposas que presentaban las muñecas de Misty hablaban de una historia diferente. Encontramos varios marcos con fotografías cerca de la cama, pero ninguno estaba dañado ni eran lo suficientemente pesados como para producir las heridas que presentaba el cadáver de Misty. Los investigadores creían que Calvin Parker se sentía atraído por Misty. Como la joven no correspondía a sus sentimientos, Parker empezó a obsesionarse peligrosamente con ella y la atacó mientras dormía. Luego arrastró su cuerpo hasta el baño, donde le cortó la punta de los dedos para evitar su identificación. El 17 de julio de 2002, Calvin Parker fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Los asesinos llegan a extremos increíbles para evitar la acción de la justicia y destruyen todo rastro de sus crímenes y de sus víctimas. Pero incluso los asesinos más meticulosos son incapaces de anticipar la precisión con la que la ciencia forense puede desenterrar incluso las obsesiones más ocultas.